El caso del tratamiento del asma con B-agonistas. La confianza es la base de la regulación farmacéutica. Peter Gottschalk. La teoría económica predice que las empresas invertirán en la corrupción científico-estadística siempre que los beneficios superen a los costes. Si su detección es costosa para los reguladores, es previsible que este tipo de corrupción se extienda. Alan Maynard, manuscrito inédito. He oído decir a miembros de oficinas reguladoras que el sistema regulador se basa en la confianza, y que les parece correcto. Porque, de esta forma, si las empresas farmacéuticas jugaran sucio y se descubriera, las consecuencias para ellas serían muy graves. Tal como explica Maynard, este razonamiento no se sostiene. Es más, como ya hemos visto, las grandes farmacéuticas y los grandes delitos van de la mano. ¿En qué otro ámbito de la sociedad nos fiaríamos de lo que nos dijeran unos delincuentes? Puede que no llegaran a usarse ratas en algunos estudios toxicológicos, o que se hubiera producido más de una muerte, y que a pesar de eso en los informes toxicológicos se describiera la buena salud de los participantes. Puede que desaparecieran tejidos, o que se hubieran inventado los datos. Puede incluso que las ratas murieran mucho antes de que desarrollaran cánceres inducidos por los fármacos 8, 16. Las farmacéuticas desconfían de sus competidoras, pero en cambio las agencias del medicamento deben confiar en la totalidad de la industria. 16. Las autoridades saben perfectamente que no pueden confiar en la industria, y si dicen lo contrario es por puro pragmatismo, ya que solo pueden revisar una porción minúscula de las montañas de documentos que reciben. Como ejemplo extremo, un informe sobre un ensayo con Tamiflu tenía una extensión de 8.545 páginas, 1000 veces más que la versión publicada 71. Como es de esperar, la mayoría de reguladores leen únicamente los resúmenes y, por lo que sé, la FRA es la única que realiza sus propios análisis estadísticos a partir de la información recibida de manera rutinaria. No obstante, a partir de ahora la EMA también lo hará, véase el siguiente capítulo. Buena parte de esos miles de páginas no sirven para nada, y estoy convencido de que la industria inunda de información a los reguladores a propósito, puesto que esto supone dos ventajas. Primera, disminuye el riesgo de que los reguladores detecten algún detalle que impida la aprobación de un fármaco, o que se dificulten las ventas a causa de las advertencias en la etiqueta. Y segunda, en caso de que haya problemas, las farmacéuticas pueden alegar que no se ocultó nada, y que por lo tanto la culpa es de los reguladores. Aunque esto no sea del todo cierto, puede que les funcione ante los tribunales. Al parecer, los reguladores están tan saturados que ni siquiera comprueban que los informes contengan toda la información necesaria. Pero deberían hacerlo. Contamos con multitud de casos en que se han omitido anexos importantes, o en que faltan las páginas centrales de un informe. Incluso ha llegado a ocurrir que falten ensayos enteros, algo que es ilegal pero es lo que sucedió con 2 de los 7 estudios negativos de ISRIS administrados a niños. 72. No resulta sorprendente que los peligros de ciertos fármacos pasen inadvertidos, ya que están también escondidos en las solicitudes de registro y entre otra documentación que dar con ellos requería un largo y duro trabajo de investigación. 1. 73, 74. Un buen ejemplo de eso lo encontramos en los beta-agonistas de acción prolongada para el tratamiento del asma. En la década de 1990 existía cierto temor a que estos fármacos, en vez de disminuir el número de muertes relacionadas con el asma, pudieran elevarlo. La FDA pidió a GlaxoSmithKline que realizara un amplio ensayo con salmeterol, el conocido como ensayo SMART 73. La manera en que Glaxo realizó el ensayo fue quizá demasiado smart, es decir, ladino, pues los resultados que refirió la FDA habían sido manipulados por la farmacéutica. En 2003 se presentaron los resultados de este ensayo en un encuentro de neumólogos, y Glaxo aseguró que los resultados no eran concluyentes, cosa que es engañosa. El Comité Supervisor de Datos y Seguridad del estudio había recomendado que se interrumpiera cuando ya se habían inscrito 26.000 de los 60.000 participantes, debido a que había más muertes relacionadas con el asma en el grupo de salmeterol que en el de placebo, pero alegando que se habían inscrito 10.000 pacientes más de los previstos. El ensayo tenía una duración de 28 semanas, pero los investigadores podían informar de cualquier efecto adverso que tuviera lugar durante los 6 meses posteriores si así lo creían conveniente. La FDA asumió, evidentemente, que los datos recibidos se correspondían con los de periodo rigurosamente controlado del doble ciego aleatorizado. Solo después de que la agencia les solicitara específicamente que aclarasen qué conjunto de datos habían proporcionado, Glaxo desveló que había incluido también los datos de seguimiento de los 6 meses posteriores, un detalle que lo cambiaba todo. Aunque no existía un aumento estadístico importante de las muertes relacionadas con el asma una vez incluidos los datos de seguimiento, el riesgo era 4 veces mayor cuando se tenían en cuenta únicamente los datos del ensayo, y eso sí es estadísticamente importante. Investigadores independientes concluyeron que, si no fuera por la transparencia de la que gozan las reuniones del comité de asesores de la FDA, dichos embustes hubieran permanecido en el más absoluto secreto para siempre. 73. La respuesta de Glaxo ante estas revelaciones fue que la empresa había actuado de manera responsable y transparente. 74. La cosa no acaba aquí. 3 años después de la finalización del ensayo, aún no se había publicado. Los resultados del ensayo SMART confirmaron los obtenidos en un gran ensayo que llevó a cabo Glaxo, y que fue publicado en el año 1993. 75. En él se comparó el salmeterol con el fármaco de acción corta de Glaxo, el salbutamol. El número de pacientes muertos por asma después de ser tratados con el fármaco de acción prolongada triplicaba al otro, P igual 0,11 de diferencia. En 2006, un metaanálisis que incluía el ensayo SMART confirmó que los beta-agonistas de acción prolongada provocaban un aumento del número de muertes relacionadas con el asma. 76. A primera vista, el riesgo absoluto de muerte parece pequeño. Solo 1 de cada 1000 pacientes por cada año de tratamiento. No obstante, el salmeterol fue uno de los fármacos más prescritos en todo el mundo, por lo que el aumento del riesgo supone entre 4.000 y 5.000 muertes adicionales relacionadas con el asma por año, únicamente en Estados Unidos. En julio de 2005, la FDA sopesó la posibilidad de retirar del mercado los beta-agonistas de acción prolongada, aunque finalmente optó por presentar unas advertencias y recomendaciones firmes que estipulaban que estos fármacos debían ser tomados solo cuando otros fármacos no habían dado resultados. 76. En 2010, la FDA advirtió de que el riesgo de que los síntomas del asma se agravaran era mayor, y que eso solo conllevaba la hospitalización e incluso la muerte, y declaró que estos fármacos no deberían ser tomados nunca solos, sino combinados con un corticoesteroide inhalado. 77. Sin embargo, combinarlo con corticoesteroides inhalados no soluciona el problema, pues el riesgo de ingreso en el hospital sigue siendo el. La FDA, además, solicitó a los fabricantes que realizaran ensayos
ensayos clínicos adicionales en los que se evaluara con más detalle la seguridad de estos fármacos en los casos en que eran tomados en combinación con corticosteroides inhalados. Esto me resulta muy extraño, ya que las empresas suelen hacer caso omiso de las peticiones de la FDA para realizar estudios adicionales, y la FDA no impone su cumplimiento. Estos fármacos, además de innecesarios, son también peligrosos, incluso si se combinan con esteroides. Entonces, ¿por qué no los eliminamos del mercado? Cuando, finalmente, Glaxo publicó el ensayo SMART en la revista Chest, se mencionaba el incremento de fallecimientos relacionados con el asma. No obstante, fueron las dos últimas frases del resumen las que me llamaron especialmente la atención. 78. Los análisis de los subgrupos sugieren que el riesgo puede ser mayor en pacientes afroamericanos, en comparación con los pacientes caucásicos. Se desconoce si este riesgo es debido a factores que incluyen pero que no están limitados a efectos por tratamiento psicológico, factores genéticos o comportamientos de los pacientes que conllevan peores resultados. Puro 1. Algo en el ensayo huele a chamusquina. Los subgrupos de población se basaron tomando como referencia características como por ejemplo la cursiva SMIA, el uso de corticosteroides inhalados, sí, o la fase en que se encontraba el estudio. Además, los resultados fueron analizados separando los pacientes blancos y los afroamericanos. ¿Cómo que por ejemplo? Glaxo ni siquiera menciona las veces que manipularon los datos antes de encontrar resultados en un subgrupo del que pudieran servirse para hacer creer a quien leyera el informe que el fármaco solo era perjudicial para los afroamericanos. Incluso la manipulación de los datos está mal hecha. Ni siquiera se realizó una prueba de interacción, que es lo que se debe hacer antes de decir que existen diferencias entre los resultados de dos subgrupos. De hecho, el riesgo relativo de muerte relacionada con el asma de los pacientes caucásicos y el de los afroamericanos era muy similar. En las conclusiones del informe solo se habla de uno de los subgrupos, lo que conduce de nuevo al engaño. Los análisis post-hoc no muestran diferencias significativas entre los tratamientos de la población caucásica. En resumen, Glaxo convirtió un peligro evidente en algo inofensivo. No tengo palabras para describirlo, pero este caso dice mucho sobre por qué no podemos confiar en los ensayos patrocinados por la industria farmacéutica. 2 de los 5 autores del estudio eran empleados de Glaxo, y los otros 3 estaban en la nómina de la farmacéutica. Parece que Glaxo hizo lo que pudo para proteger su fármaco en lugar de a los pacientes. 79. En un cáustico editorial en el New England Journal of Medicine, sus editores explicaban que Glaxo se negó a ofrecer inhaladores con placebo para un ensayo con salmeterol realizado por los NIH estadounidenses. Los investigadores tuvieron que invertir $900 de los contribuyentes para reenvasar el producto activo y crear un placebo visualmente idéntico para usarlo en su ensayo. En el editorial también se decía: el objetivo de Glaxo, según la propia farmacéutica, es el de mejorar la calidad de las vidas humanas, pero las farmacéuticas pueden desarrollar y vender sus tratamientos únicamente porque tienen acceso a un recurso comunitario. Pacientes dispuestos a poner sus vidas en peligro para participar en ensayos clínicos. Las farmacéuticas deberían estar dispuestas, por lo tanto, a poner en peligro sus productos y a permitir que terceros legitimados tengan acceso a ellos para sus estudios. De no ser así, sería un doble rasero inaceptable. Puede que las farmacéuticas no solo engañen a las autoridades con los documentos que les presentan, puede que mientan de igual forma cuando se les pregunta de manera directa. En los documentos preparados para una audiencia de la FDA en 2005, basados en el análisis de 44,0 pacientes, Pfizer negaba que su Celecoxib, un antiinflamatorio, causara infarto de miocardio, 80, pero a veces las grandes cifras presentadas por las farmacéuticas son engañosas. Pfizer tenía documentos no publicados que probaban lo contrario. 80-81. Un ejemplo de eso es un ensayo realizado en 1999 para el Alzheimer. Un directivo de Pfizer reconoció en una entrevista que sus análisis no incluían otros estudios que indicaran que su fármaco causara problemas cardíacos. Uno de esos estudios, del cual Pfizer estaba al corriente, 82, fue dirigido por los NIH estadounidenses, pero concluyó prematuramente al descubrir que la frecuencia de infartos de miocardio y derrames cerebrales era de más del triple cuando se suministraban dosis altas de Celecoxib. Otras empresas farmacéuticas también han engañado a la FDA al ocultar estudios y resultados que demostraban que sus fármacos podían causar daños letales. 1-8-16-73,83-85. Solo hay una razón para que sepamos tan poco de los peligros de los fármacos. Se supone que los médicos deben informar sobre los efectos adversos importantes a las autoridades, pero las estimaciones más habituales muestran que solo se informa del 1% de estos casos. 86. Los médicos están muy ocupados y tienden a pensar que estos hechos no guardan relación con el fármaco, y por lo tanto los descartan, lo que les resulta más práctico. En el caso de que informen de alguno de estos casos, probablemente aprenderán que es mejor no volver a hacerlo nunca. Es posible que sufran el acoso de un representante farmacéutico que no pare de preguntarles todo tipo de detalles sobre el paciente, como qué otros fármacos tomaba y un largo etcétera. Según parece, aparte de la persona que está expuesta a ellos, a nadie le preocupan estos peligros. Cuando trabajaba en la sección de enfermedades contagiosas de un hospital, descubrí el motivo por el cual muchas de las complicaciones que surgían durante los ensayos sobre el SIDA, que habían sido financiados por las farmacéuticas, no aparecían en ningún informe. Lo que ocurría es que los cuadernos de recogida de datos eran tan largos y complicados de rellenar que nadie tenía el tiempo suficiente para las eternas discusiones con la industria farmacéutica.